Imagina por un momento que entro a una cafetería. Llevo un delantal manchado de café y te pregunto tu nombre para escribirlo en el vaso. ¿Será cariñoso? ¿Será formal? ¿Será privado? Pero en lugar de tu nombre, con el rotulador negro, escribo esto. Un día, tú y todas las personas que amas morirán. Te entrego el café y mientras lo miras, confundido, añado una postdata en la parte de abajo. Y más allá de un pequeño círculo de personas, y solo por un tiempo muy breve, casi nada de lo que digas o hagas importará. Esta es la verdad incómoda de la vida. Somos motas de polvo cósmico, flotando en un rincón olvidado de un universo indiferente. Inventamos nuestro propio propósito. No somos nada. Luego, te miro a los ojos, te doy una palmada en el hombro y te digo, disfruta tu puto café. Probablemente me despedirían, pero también te habría dado el regalo más valioso que alguien puede ofrecer, una dosis de realidad sin anestesia. Me llamo Javier. Y si algo he aprendido, no ha sido en los libros de autoayuda, sino en el silencio, haciéndome las preguntas que la mayoría de nosotros pasamos la vida entera evitando. Hoy quiero compartir una de ellas contigo. A nadie, absolutamente a nadie, le gusta pensar en su propia muerte. Nos aterra, la palabra misma nos incomoda. La evitamos en las conversaciones, la disfrazamos con eufemismos, construimos vidas enteras como si fuéramos inmortales. Pero es necesario. De hecho, voy a argumentar que confrontar nuestra propia mortalidad es el ejercicio mental más importante que podemos hacer como seres humanos. Permíteme explicarte por qué esta idea, que a primera vista parece tan deprimente, es en realidad la llave maestra para abrir la puerta a una vida con un significado profundo y auténtico. Vivimos en un mundo de incertidumbre. No sabemos si conseguiremos ese trabajo, si nuestra relación durará, si el Bitcoin subirá o bajará, si mañana lloverá. Pero hay una sola cosa, que es una certeza absoluta, innegociable e ineludible. Vamos a morir. Es el único dato fijo en la ecuación de nuestra existencia. Si la muerte es la única certeza, entonces, lógicamente, debe ser el norte magnético de nuestra brújula interna. Debe ser el faro con el que calibramos todos nuestros valores, todas nuestras decisiones, todas nuestras prioridades. Lo que consideramos importante o no, lo que merece nuestro tiempo y energía, y lo que es simplemente ruido. Pero, ¿qué pasa cuando ignoramos este faro? ¿Qué pasa cuando vivimos de espaldas a la única certeza que tenemos? Pues que nuestra brújula se rompe, el norte desaparece y empezamos a navegar a la deriva, guiados por luces falsas y cantos de sirena. Nos obsesionamos con metas que la sociedad nos dice que son importantes, pero que en el fondo nuestro ser sabe que son superficiales. Acumular más dinero del que necesitamos para comprar cosas que no nos llenan, para impresionar a gente que no nos importa. Perseguir la fama, ese espejismo que consiste en ser conocido por muchos, pero visto de verdad por pocos. Luchar contra el tiempo, por una belleza efímera, definida por estándares imposibles. Nos pasamos la vida persiguiendo fantasmas. Y lo más irónico es que estas metas, en lugar de traernos la paz y la felicidad que prometen, a menudo nos traen justo lo contrario. Más estrés, más ansiedad, más comparación, más sensación de vacío. Hacemos que lo superficial parezca vital y que lo vital parezca una excentricidad. Invertimos el mapa por completo. El gran poeta Charles Bukowski, que de bares y de almas rotas sabía un rato, lo resumió con una brutalidad maravillosa. Dijo: todos vamos a morir, todos nosotros. ¡Qué circo! Eso por sí solo debería hacer que nos amáramos los unos a los otros, pero no lo hace. Somos aterrorizados y aplastados por las trivialidades de la vida. Somos devorados por la nada. Devorados por la nada. Quédate con esa imagen. Es la imagen de una vida consumida por lo insignificante. Las pequeñas disputas, los rencores guardados, la preocupación por la opinión ajena, el miedo a intentar algo por el qué dirán. Esas son las trivialidades que nos devoran, que se comen nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra alma, hasta que no queda nada. Pensando en esto que decía Bukowski, y te lo pregunto con genuino interés,
¿Cuáles son esas trivialidades que sientes que te están consumiendo a ti? ¿Qué es eso que te roba la paz y que, si fueras honesto contigo mismo, sabes que no importará en lo más mínimo dentro de un año o al final de tu vida? Me interesa mucho leerte en los comentarios, porque creo que compartirlo es el primer paso para liberarnos. Y es aquí donde la mayoría nos quedamos, en la parálisis de lo trivial. Pero, ¿y si te dijera que la conciencia de la muerte no es una condena, sino una llave? Tiene un poder inmenso, casi mágico, el poder de la perspectiva. Cuando realmente interiorizas que tu tiempo es finito, que cada día que pasa es un día menos, algo cambia en tu cerebro. Las trivialidades, esas que antes te parecían montañas, de repente se encogen, se vuelven colinas, luego piedras y finalmente granos de arena que el viento se lleva. La opinión de ese conocido, el error que cometiste en el trabajo, esa discusión estúpida, todo pierde su peso, su poder sobre ti. La conciencia de la muerte te obliga a levantar la vista, te obliga a dejar de mirar tus propios pies y a mirar al horizonte. Te empuja, casi a la fuerza, a elegir valores y preocupaciones que se extiendan mucho más allá de tu propia y pequeña existencia. Valores que no dependan de tu ego, de tu éxito personal o de tu búsqueda de placer. ¿Por qué? ¿Por qué esta necesidad de mirar más allá de nosotros mismos? Porque aquí, amigos míos, yace la regla eterna de la felicidad. Un secreto a voces, compartido a lo largo y ancho de toda la historia humana, susurrado por los más grandes sabios en todos los rincones del planeta. El secreto es este: la felicidad duradera, el sentido de una vida plena, no proviene de obtener algo para ti, sino de preocuparte por algo más grande que tú. No lo digo yo, no es una frase bonita de un coach de Instagram, es un consenso universal que atraviesa culturas, épocas y filosofías. Escucha. Escúchalos a todos diciendo lo mismo con diferentes palabras. Escucha a Aristóteles en los pórticos de la antigua Grecia hablándonos de la eudaimonia, esa plenitud que solo se alcanza viviendo una vida virtuosa al servicio de la polis, de la comunidad. Escucha a Confucio en los pasillos de poder de la China milenaria, enseñando que la armonía individual, Ren, es inseparable de la armonía social y el cumplimiento del deber hacia la familia y la sociedad. Escucha a los psicólogos de la Universidad de Harvard, que después de estudiar durante 80 años a cientos de personas en el estudio sobre desarrollo adulto más largo de la historia, concluyeron que las relaciones de calidad y la contribución a la comunidad son el predictor número 1 de la felicidad y la longevidad. Escucha a Jesucristo en las colinas de Galilea diciendo: «Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mi causa, la encontrará». Más allá de la interpretación religiosa, es un principio psicológico profundo. Para encontrarte a ti mismo, debes perderte en algo más grande. E incluso, escucha a una puta princesa de Disney, ¿sí? Piensa en cualquier película de héroes o heroínas, desde Mulan hasta Moana. Su realización nunca llega cuando logran algo para sí mismos, sino cuando arriesgan todo por su familia, por su pueblo, por su mundo. Todos, absolutamente todos, apuntan a la misma verdad. El sentimiento que buscamos desesperadamente en la vida, esa sensación de propósito, de significado, de que nuestra existencia importa, no se encuentra mirándonos el ombligo. Se encuentra en esos momentos fugaces y gloriosos en los que formamos parte de algo que nos trasciende. Es el sentimiento que buscamos al unirnos a una iglesia o a un equipo deportivo. Es por lo que luchamos en guerras y protestamos en las calles. Es por lo que formamos familias, cuidamos de nuestros hijos, construimos puentes o fundamos empresas que sueñan con cambiar el mundo. Buscamos esa sensación de ser una pequeña pero vital pieza en un engranaje inmenso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esto funciona con una precisión tan matemática? No es magia, es psicología profunda. Primero, preocuparte por algo más grande que tú silencia la tiranía del ego. Nuestro ego es una máquina incansable de ansiedad.
Siempre está preocupado. ¿Soy lo suficientemente bueno? ¿Qué pensarán de mí? ¿Estoy a la altura? Es un diálogo interno agotador. Pero cuando tu foco se desplaza hacia una causa, un proyecto, el bienestar de otra persona, tu ego se calla. Es como un músico en una orquesta sinfónica. Cuando está tocando, no piensa en sí mismo, piensa en la música, en su parte dentro de la armonía total. La autoconciencia dolorosa se disuelve en la conciencia colectiva. Y en ese silencio del ego, encontramos una paz inmensa. Segundo, nos conecta a una tribu. Somos animales sociales, estamos cableados para la conexión. Durante cientos de miles de años, nuestra supervivencia dependió de la tribu. Estar solo significaba la muerte. Nuestro cerebro desarrolló mecanismos para recompensarnos por la cooperación y el altruismo. Cuando contribuyes a un grupo, cuando sientes que perteneces, tu cerebro libera oxitocina, serotonina, dopamina, el cóctel químico de la felicidad y la seguridad. Te sientes en casa. Dejas de ser una isla frágil para convertirte en parte de un continente. Y tercero, y quizás lo más importante, le da a nuestra vida un eco infinito. Nuestro cerebro lógico sabe, en el fondo, que somos finitos, que vamos a morir. Este conocimiento genera una ansiedad existencial profunda. Pero cuando dedicas tu vida a algo que te sobrevivirá, tu familia, tu arte, una empresa, una idea, el conocimiento que transmites, encuentras un antídoto psicológico para esa aniquilación. Tu vida finita adquiere un propósito que la trasciende. Es como lanzar una piedra a un lago. La piedra se hunde y desaparece, pero las ondas que crea continúan expandiéndose mucho después. Tu propósito es esa onda. Es tu eco en la eternidad. La muerte, al recordarnos nuestra finitud, nos obliga a pensar en nuestro legado. Y aquí es donde volvemos a equivocarnos de pregunta. Nos preguntamos, ¿cómo puedo vivir una gran vida? ¿Cómo puedo ser recordado? ¿Cómo puedo construir un gran legado? Y nos imaginamos estatuas, libros con nuestro nombre, empresas multimillonarias. Pero esa es la pregunta equivocada. Es una trampa del ego. La verdad, y quiero que escuches esto con toda tu atención, es que tú ya eres grande. Sí, tú, el que está viendo este vídeo, ya eres grande. Y no porque hayas lanzado una app revolucionaria, o porque tengas 1 millón de seguidores, o te hayas comprado un yate. Pero esa es la pregunta equivocada. Es una trampa del ego. La verdad, y quiero que escuches esto con toda tu atención, es que tú ya eres grande. Sí, tú, el que está viendo este vídeo, ya eres grande. Y no porque hayas lanzado una app revolucionaria, o porque tengas 1 millón de seguidores, o te hayas comprado un yate. Esas cosas son accesorios, no definen la grandeza. Eres grande por una razón mucho más fundamental, mucho más real. Eres grande porque, frente a la confusión infinita de un universo que no te da un manual de instrucciones, y frente a la certeza absoluta de la muerte, tú, cada día, sigues eligiendo qué carajo te importa y qué no. Ese simple acto de elegir tus valores en medio del caos, ese es un acto de una valentía y una grandeza extraordinarias. El acto de decidir amar a alguien sabiendo que un día lo perderás. El acto de crear algo sabiendo que quizás nadie lo vea. El acto de defender una idea sabiendo que podrías estar equivocado. El acto de levantarte por la mañana y decidir que, a pesar de todo el dolor y la incertidumbre, vas a intentar ser una fuerza positiva en la vida de alguien, aunque sea solo de una persona. Ese acto de elección consciente ya te hace valioso, ya te hace exitoso, ya te hace amado, incluso si no lo sientes. Porque estás participando en el baile más antiguo y sagrado de la existencia, la creación de significado a partir de la nada. Así que sí, vas a morir, todos vamos a morir. Y eso no es una tragedia, es la prueba irrefutable de que tuviste la inmensa, improbable y milagrosa fortuna de haber vivido.
Piensa en los miles de millones de posibles conciencias que nunca llegaron a ser, en todos los espermatozoides que no llegaron al óvulo, en todas las combinaciones genéticas que nunca se materializaron. Así que sí, vas a morir. Todos vamos a morir. Y eso no es una tragedia. Es la prueba irrefutable de que tuviste la inmensa, improbable y milagrosa fortuna de haber vivido. Y sin embargo, tú estás aquí. Tú ganaste la lotería cósmica. Estás aquí, ahora, respirando, pensando, sintiendo. Tu existencia, por muy microscópica que parezca en la escala del universo, tendrá un eco. Dejarás una marca, seas consciente de ello o no. Piensa en un árbol que creció hace 1000 años en un bosque olvidado. Vivió, dio sombra, sus hojas nutrieron la tierra, sus frutos alimentaron a un animal que a su vez alimentó a uno de tus ancestros. Hoy, ese árbol está muerto y completamente olvidado. Nadie recuerda su nombre. Nadie sabe que existió. ¿Significa eso que su vida no tuvo valor? No, su valor está tejido en el tapiz de la existencia. Su vida es, literalmente, parte de la tuya. Tú eres como ese árbol. Quizá no seas recordado por la historia. Quizá tu nombre se desvanezca. Pero el amor que diste, la ayuda que ofreciste, la idea que compartiste, la bondad que mostraste, todo eso se convierte en parte del suelo fértil del que crecerá el futuro. Tu impacto es indeleble, incluso si es anónimo. No necesitas ser una secuoya gigante para tener significado. Ser un pequeño arbusto que da cobijo a un nido de pájaros es un propósito igual de noble. Así que sí, tómate un momento ahora mismo, respira hondo, siente el milagro de tu propia existencia individual. Agradece la oportunidad, la certeza de la muerte que da valor a cada segundo de vida. Y disfruta tu puto café. Si este tipo de reflexiones resuenan contigo y quieres seguir explorando estas ideas sin filtros, suscríbete. Es la única forma de asegurarnos de que nos volveremos a encontrar en la próxima conversación. Me gusta ayuda a que el algoritmo sepa que estos temas importan. Y por si acaso, guarda este video. A veces, las ideas más valiosas son las más frágiles.